Le damos la bienvenida al profesor Elio Ponciano. Elio, lo vamos a presentar. Yo sé que ingresó, no sé si estará... A ver, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, estaba desactivado el micrófono. ¿Se escucha bien el micrófono? Si no, lo saco. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. Bueno, Elio, bienvenido, te presento. Magíster en Integración Educativa y Social por la UNCUYO, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Egresado del Centro Educativo Salesiano de Don Bosco, desarrolla su actividad como docente investigador en la Facultad de Educación, en la Cátedra de Pedagogía y Educación Social. Además, trabaja en el Servicio Penitenciario de Mendoza, desarrollando talleres y actividades vinculadas con la educación de adultos, desde la educación no formal. Desde el año 2011 al 2023 fue profesor de ética en el Instituto de Formación Penitenciaria para Agentes de Seguridad. Muchas gracias, Elio, por estar con nosotros. Bueno, gracias, Clara, por la invitación. Gracias, de verdad, no solo por permitirme seguir pensando en algunas cuestiones, siempre el desafío de pensar los temas que a uno lo mueven, ¿viste? Porque también... cuando uno como profesional da algo o quiere educar o transmitir, si bien hay un montón de cosas que tiene que transmitir porque están hechas en la academia o uno las elige porque son necesarias para el desarrollo de algunos temas, hay otros que nos apasionan, nos mueven internamente. A mí el tema de los mitos es algo que siempre me ha movido. Los griegos, ¿no? Me gusta mucho la mitología griega, me gusta mucho la filosofía antigua, y bueno, y entonces el desafío de invitarme después de tantos años, reactivar algo que pasó hace, yo decía 12 años en el escrito, después modifiqué porque ha sido 10 años atrás, la invitación, porque la Vane, mi esposa me dice, no fue tanto, si no se siente más vieja, dice, fue menos, fue hace no tanto, me dice. Bueno, eso les quería avisar, que la clase del profesor va a estar también en el campus, hoy nos la aportó, así que no conocen que nosotros venimos trabajando Antígona hace tanto tiempo. Bueno, sí, ahí tengo que arreglar, bueno, no sé si ya la subiste, quiero arreglar algunas cositas. Bueno, ya lo veo. Son mínimas, de algunas cuestiones, de algunas palabras repetidas, viste que uno va escribiendo a veces como nos hablamos coloquialmente, y después en la escritura te das cuenta que hay que arreglar algunas cosas. Bueno, específicamente ya está anticipado que vamos a hablar de Antígona, ¿no? Sí. Primero parte. Bueno, todos conocen el mito de Antígona, ¿lo han podido leer? Estuvieron trabajando recién el video. El video, bueno, pero está bien, el video está bien porque ahí tenemos algunos personajes que aparecen. Y bueno, presentar siempre, digo, las dos premisas, porque es tratar de cruzarlo desde la mirada filosófica y dentro de la filosofía la ética, que es un tema concreto. Entonces, por ahí, después en el escrito lo van a ver, por ahí yo voy a tratar de ser lo más ordenado posible y seguir una línea de reflexión, pero viste que uno va abriendo algunos temas, entonces voy a tratar de ordenar la reflexión del discurso de acuerdo al texto que he preparado, un texto creo que bastante accesible, son 13 hojitas, son 10 hojas en realidad, digo, para que uno vea la extensión, es una lectura que trata de pensar y reflexionar este cruzamiento entre lo que es la filosofía y un mito, como es el mito de Antígona, esta obra de Sófocles, y entonces, digo, si uno no tuviera los recursos necesarios anticipatorio, plantear que cuando uno habla de una cuestión de la ética y la estética, en filosofía estamos hablando de hechos del hacer del hombre. Los griegos tenían dos miradas para diferenciar el ser. Nosotros somos ser, en los alemanes Dasein, pero en realidad los romanos también nos dan luces sobre esto. Sobre uno es que el hay del haber, de lo material, y hay otro del hacer. Ellos dicen el fagere y el agere, ¿no? La recta factibilium y la agibilium.
el hacer como tal, como productividad material, la transformación que va a ser la parte de la artista, que en los griegos antiguos, sobre todo en Aristóteles, está en eso de poder transformar el arte, tiene una mirada de lo que es la producción estética. De ahí viene todo lo que es la parte estética dentro de la filosofía. Y la otra parte es la ética, que tiene que ver con una praxis, que es una acción concreta, pero que se mueve o que se produce desde la propia razón. Entonces eso a nivel de la historia de la humanidad, de la filosofía, que se pregunta por las razones de los hombres, ¿no? Nos preguntamos. Kant, en el siglo XVIII, va a hacer 3 preguntas fundamentales sobre, en la crítica de la razón pura, que va a ser su escrito más importante, donde él pregunta, ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué puedo esperar? 3 preguntas, las 3 preguntas kantianas. Eso es como el ABC para pensar después toda la filosofía para atrás y para adelante. ¿Qué puedo conocer? Y hace todo el desarrollo tomando Aristóteles. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? La ética. ¿Y qué puedo esperar? ¿No? Lo metafísico, el cielo cristiano. Entonces eso, por un lado, para encuadrar el tema de una reflexión filosófica desde la ética. ¿Qué debemos hacer? La pregunta, ¿no? Y la otra parte que me parece importante, que lo tomo como una premisa para después desarrollar y meterme de lleno en el mito ahí, teniendo esta premisa de la ética, es que justamente un mito es una forma de racionalización, es una forma de pensamiento, es una forma de presentar algo. La palabra mitos griega, ¿no? La toma también Aristóteles en el siglo IV, la toma en un texto que él escribe que se llama La Poética. Ahí en la Poética él va a desarrollar los tipos de escritura, desarrolla la epopeya, la tragedia y el texto perdido de Aristóteles. No sé si saben, hay una película y un libro, ¿no? El libro que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que la película, ahí dicen que el ciego lo representa Borges, ¿no? Pero este libro, El nombre de la rosa, plantea que hay una obra que se ha encontrado en un monasterio, que es la comedia, que es una de las obras de Aristóteles perdidas. Entonces, esa obra, no, dicen algunos que está por ahí en alguna biblioteca, que en algún momento la vamos a descubrir, todavía no se ha descubierto. La última que se descubrió fue hace poco, en el 87, abajo de un papiro estaba una obra de Aristóteles perdida. Todavía tenemos posibilidad de que aparezca la comedia. Pero lo que nos dejó Aristóteles justamente es sobre la tragedia. Y él está traducido, si nosotros vamos y nos encontramos con un texto de Aristóteles, la traducción, que siempre tiene algo de trampa, ¿no? Eso, los italianos dicen traductore traditore, esa tradición en la traducción de lo que se quiere decir. Una palabra, y acá hablo con personas que ustedes tienen la formación como psicólogos, ¿no? Que una palabra, en el significado y el significante, tiene una riqueza y una posibilidad a veces. Entonces, nos ha llegado traducido al castellano la fábula. Aristóteles se lo traduce la palabra como la fábula. Él dice lo importante de la fábula es lograr la imitación. Cuando uno lee una fábula es como que logra la imitación. Y ahí se ha habido un primer corrimiento, porque la palabra que utiliza Aristóteles en el griego es mitos, mito. Y la concepción de mito es una concepción, digamos, equívoca o plural. Entonces, de acuerdo a los autores, el mito termina siendo un cuento, termina siendo no científico, es mal mirado a veces, pero tiene una racionalidad y una potencia el mito a partir de algunos autores que han hecho una investigación profunda. Y en este sentido yo sigo, cuando hablo de mito, no nos dan los tiempos para hablar de esto, pero así rápidamente les voy a decir el autor para que ustedes después puedan ahí stalkear ahí quién es el autor, que es Mircea Eliade. Mircea Eliade ha estudiado desde todas las religiones primitivas
tiene un compendio de una biblioteca donde estudia todos los mitos y los divide en 3 grandes categorías: de origen, de composición, humano. Y el mito termina siendo un núcleo de significación, un recurso que, si bien es un recurso literario, que tiene una potencia de significación respecto del tiempo y el espacio que va generando la misma humanidad. Entonces, a lo largo de la historia hay mitos que quedan como así profundamente tomados en la historia del hombre. Entre esos, algunos mitos griegos que enseñaban. El mito que más ganó, el mito más grande de todos, es el mito cristiano. No el hecho de Jesús, sino el mito cristiano como mito tiene un poder de significación que a pesar de tantos años sigue tomando una fuerza y una resignificación. De esos mitos hay un mito que es tal vez por los filósofos el más tomado, más que el cristiano, porque el cristiano se lo han dejado los religiosos para ellos, para pensar la teología, pero la filosofía, uno de los mitos que más ha tomado es el de Antígona. Más que el de Edipo, mucho más que el de Edipo, que tal vez en el ámbito de la psicología es más conocido el de Edipo. Pero bueno, el mito de Antígona es un mito con una fuerza. Brevemente, de Sófocles, decirle que tenemos solamente 7 obras que hemos conservado de las 120 que se sabe que escribió. Aristóteles menciona un par de ellas, ahí en esta que leo en las poéticas, las menciona. El mito de Antígona es uno de los primeros en la madurez del escritor. Después escribe y lo toma o lo copia de un mito que está supuesto en el mito de Antígona, que es el de los 7 contra Tebas, donde cuenta la historia de los hermanos Polínices y Eteocles, estos 2 hermanos que después de la muerte de su padre han sido maldecidos por el padre y le van a decir: ustedes se van a matar. Bueno, estos 2 hermanos que se prometen un reinado simultáneo, un año uno, un año otro, y entonces empieza Eteocles reinando y Polínices espera que le toque el turno, y cuando cumple el año no se cumple la promesa. Eteocles, una vez que está en el poder, no quiere dejar el poder, y ahí empieza uno de los grandes primeros conflictos, que es que Polínices se alía con gente de afuera, vienen a tomar la ciudad, se pelean y en la puerta 7 se matan los hermanos. Y ahí empieza el drama que ha pasado después de ese enfrentamiento. Está esta muchacha que es Antígona con su hermana Ismena, o Ismene, depende de la traducción, pero Ismena vamos a decir. Ismena está ahí, son las 2 hermanas, son los 4 hijos, son hijos hermanos, ¿sí? De acuerdo al mito, que son Eteocles, Polínice, Antígona y Ismena. Al matarse los hermanos, quien queda a cargo de Tebas va a ser el tío, el cuñado de Edipo, que va a ser Creonte. Eso lo tenemos, ¿no? Y Creonte, hasta ahí me siguen, ¿no? Me siguen. Y Creonte va a ser el que tiene que ordenar la ciudad. Tiene que ordenar el desorden de estos hermanos, este caos. Hay que ordenarlo. Hay un caos ahí, aparece un primer desorden, y en ese desorden él tiene que tomar la decisión de ordenar. Y ahí toma una decisión que va a ser como el punto de un gran conflicto que va a surgir, y que él determina como rey, como soberano, determina una ley, promulga una ley que dice que Polínices es un traidor y que no tiene que recibir los ritos funerarios, que no sea enterrado y que sea devorado por las alimañas. Y ahí empieza el gran primer conflicto, porque Creonte, como rey, promulga una ley que está fuera o en contra de los principios que se llaman sagrados para todas las culturas humanas. Hago un paréntesis acá importante, que los griegos tenían una retórica, una poética, que es la de la epopeya, de poder contar la historia profundamente.
A diferencia de la tragedia de la epopeya, la tragedia es un acto que irrumpe rápidamente, donde no hay mucho desarrollo de historia de las personas, más allá de que hay otros mitos complementarios. Acá lo que van a ver es una acción concreta, y que es que Creonte dice, frente a la muerte de los dos hermanos, uno va a ser un héroe y va a ser reconocido y va a ser enterrado con honores, y el otro no va a recibir ritos funerarios, es decir, ritos de cierre respecto de la posibilidad de ir al Hades. Por eso es importante enterrar, porque el cielo de los griegos está abajo, a diferencia del cielo cristiano. El cielo cristiano, ¿viste? El cielo es como cuando nos vamos a ir con los ángeles. ¿Sí? Bueno, los griegos es para abajo. Van a ir a la tierra, tienen que ir a la tierra, porque ahí van a ir, ahí van a poder realmente volver al lugar. De hecho, todos los mitos orientales son sobre la tierra, volver a la tierra. El primer mito de la creación es que Adán es del polvo y al polvo va a volver. Es decir, todos volvíamos al Hades. Después vino Cristo y nos llevaron para el otro lado, pero en realidad el rito es que hay que volver a la tierra, a estar enterrado. Y en ese sentido, Polinices queda en un limbo, no puede seguir siendo, no puede ser. Y ahí está uno de los conflictos, ¿no? Del ser, el ser como sujeto, que no es, por supuesto los griegos no tienen la concepción de la subjetividad moderna, que eso es nuestro, ¿no? Es más moderno, pero sí tienen un sentido de identidad que está dado por el ser pueblo. Por eso la polis es importantísimo, el sentido de pueblo, el populo romano, pero el pueblo, la polis, es lo que me conforma como ciudadano. En todos los escritos, lo peor que le podía pasar a un ciudadano era ir al ostracismo, ser excluido, ser dejado fuera del pueblo, porque el pueblo era el que le daba la identidad. Y en eso la familia, por ahí nosotros nos hemos quedado con dos conceptos del amor, con el concepto de eros y de ágape, no sé si los tienen, que son dos conceptos griegos, pero hay otros dos, que es sofrónesis, el de la amistad, y el de frates, que es ese de la fraternidad, que tiene que ver con la familia, que es el de la hermandad. De hecho, detrás del conflicto de Antígona, el gran conflicto está en la fraternidad, las 4 fraternidades, los 2 hermanos que se matan y las 2 hermanas que quedan vivas. Una que quiere rendir y quiere hacer los ritos funerarios por su hermano asesinado, y la otra que tiene miedo porque hay una ley de los hombres y es más poderosa que dice que no se puede enterrar. Y empieza un dilema ético, y ahí empieza la ética a plantearse. ¿Corresponde o no enterrar a ese hermano porque hay una ley de un hombre que dice no corresponde el entierro? ¿Hay que enterrarlo o no hay que enterrarlo? Y ahí empieza un gran dilema, el gran dilema del mito este, que podríamos decir Creonte, ¿no? Que se llame Creonte, se llama Antígona, y bueno, la historia también nos ha permitido que se llame Antígona, pero este mito de Sófocles nos va a traer entonces 2 figuras contrapuestas. Los griegos trabajan mucho las figuras contrapuestas. De hecho, nosotros pensamos occidentalmente, como los griegos pensaban todo, por extremos. La ética griega es una ética de extremos. El mismo Aristóteles, en su ética, que tiene varios desarrollos, pero digamos, la ética final, la de la madurez, es la de la virtud, que hay que alcanzar el justo medio. La virtud dice que es el justo medio entre 2 extremos, uno por exceso y uno por defecto. Dice, la persona ética y virtuosa va a ser la que está en el medio, el que ha logrado alcanzar la virtud, la arete. Esa virtud, esa arete, tiene que ver con el dominio de la persona respecto de un exceso. Y él dice un vicio por exceso y un vicio por defecto. Y lo resuelve fácil, muy sencillo, así el ejemplo es, utilizo un montón de ejemplos, pero
El más claro dice, frente al arete y a la primera, podríamos decir, al primero de todos los valores o de las virtudes, de esa arete. Esa arete se va nombrando de distintas formas. Frente a la primera es la fortaleza, la Andreya, de ahí viene, ¿no?, el varón. Andreya, dice, es la fortaleza. Dice. Frente a esa fortaleza que nosotros la traducimos como valentía. ¿Qué sería ser valiente? Él dice, ser valiente es el que tiene la virtud y el que, frente a una situación, puede formarse virtuosamente. ¿Y cómo lo descubro? Y cuando hay dos excesos, cuando hay dos polos, ya sea por exceso la temeridad, un tipo que dice no tengo miedo a nada, me como todo, no pasa nada, pará, hermano, si tienen armas, yo me voy, me meto, no me pasa nada, si yo puedo con todo. O el otro extremo, que es el por defecto, que sería la cobardía. Entonces él dice, entre el extremo cobarde y el extremo temerario, el loco que no le tiene miedo a nada, que dice, hay una que está en el medio, ese es el hombre virtuoso, ese es el Andrea, el que logra la valentía, el valor. Y esa es la primera, dentro de los desarrollos de los griegos, va a ser la primera de las areteos, de las virtudes, que después a nosotros nos llegan 4, son muchas más, pero nos llegan, ¿no? El valor, la templanza, la justicia, y la madre de todas, la madura, la más grande de todas, es la prudencia. Que la prudencia es la frónesis. Y la prudencia, que es el hacer, y es el ideal ético, por excelencia de las personas, es justamente lo que se está jugando detrás del mito de Antígona. Si es prudente Ismena, si es imprudente Antígona, si Antígona es prudente por querer enterrar a su hermano, si Creonte es el prudente que tiene que ordenar, porque quiero yo en esto decir que el mito está, si uno depende de dónde se pone, es el bueno o malo. Empezamos con los juicios éticos de bueno y malo. Y ahí se nos presenta un dilema que tiene que ver con lo que los griegos buscaban como bien. Y que es la columna vertebral de este mito, que son dos conceptos. Uno es el agatón que significa bueno, y el otro es el kalou, que significa bello. Kalou y agatón son las dos virtudes unidas, los dos conceptos unidos que están en contra de caos. Kalos es belleza, caos es fealdad, o kalos, también entendido, es orden, y caos, desorden. Entonces, frente a un concepto kalos, hay uno que se contrapone, ahí es el binarismo griego, ¿no?, que es caos. Y frente a Gatón, que es lo bueno, está uno que es kakos. Ese término kakos en Antígona, caco, de ahí viene caco, el que roba, cacos es malo, es malvado, y cacos es lo que corrompe a la ciudad. Creonte va a decir cacos, cacao, lo va traduciendo de acuerdo a las figuras cuando aparecen todos a hablarle, porque si algo está bueno del mito, léanlo después, léanlo haciendo este ejercicio, es todos los que se acercan a hablar con Creonte, y todos los que se acercan están cacos, son malos, son corrompidos. Todos han sido sobornados. Él dice, no hay peor elemento que el dinero, que corrompe todo, dice. Entonces, cada uno que le viene a hablar, buscando el calón, que es el orden, es restablecer el orden, porque hay un desorden. Ahí yo les hago una mención. Lacan, en el seminario 7, tiene un capítulo perfecto, donde habla de Antígona y habla de cuál es el problema. Él dice la T. Hay otros autores, Lacan, yo he puesto que lo pongo desde lo filosófico, hace de la T como la desgracia, es un término complejo. Los griegos lo toman. Y hay otro que es Dainon, que también es como que el desastre que se viene. El desastre es este desorden. Y en el desorden
alguien tiene que poner orden y Creonte pone un orden que es extremo. Porque ¿qué decía la ley? La ley decía que el traidor fuera sepultado fuera de la ciudad, que ya era tremendo, pero que fuera sepultado. Y Creonte toma una medida más extrema, que no sea sepultado, que sea comido, que desaparezca. Es decir, que no tenga continuidad, que no pueda haber un reencuentro futuro, que nadie lo llore, y ese va a ser el llanto y la angustia de Antígona. Y acá tal vez quiero meter, porque si no nos podemos quedar una hora hablando mucho más, no quiero empezar a pensar 2 o 3 cosas para pequeñas. Ahí en el escrito van a ver, lo dejé por escrito porque es real. Este es uno de los mitos más tomados a lo largo de la historia. Todos los grandes filósofos, excepto Nietzsche, que toma otra figura, pero habla también de la tragedia. Específicamente él habla, sí, de Edipo, no habla Nietzsche, pero los filósofos modernos y contemporáneos, todos han desarrollado, y hay algunas filósofas que son maravillosas también para pensar Antígona desde algún lado. Miren, hay personas que han pensado solo en una escena y en esa escena han podido reflexionar sobre las cuestiones de la ética desde la mirada filosófica. Entonces es un mito muy trabajado desde Aristóteles que lo menciona hasta, yo puse en el último famoso, Zizek, no sé si lo conocen a Zizek. Zizek tiene una Antígona del año 2016 y después, bueno, hay trabajos de este año hubo un trabajo, el año pasado. Ustedes saben que tenemos el malestar en la cultura del texto de Freud. Después hay un texto que se llama De Eros y Civilización, que es una interpretación de esto, de Freud. Y hay ahora, este último tiempo, ¿no? En la escuela, ahí la EOL es la escuela lacaniana, de orientación lacaniana, la de EOL, están trabajando algunas cuestiones donde también, si bien aparecen algunos temas del Antígona cruzado, están trabajando un tema que a mí me interesa, que lo voy a cerrar, pero lo anticipo, porque digo, cómo un mito se puede pensar hoy en nuestras situaciones actuales. Y después de la pandemia, hay un montón de Antígonas respecto de los ritos funerarios, porque la pandemia ha venido a generar un nuevo paradigma de nuestros ritos funerarios. Hoy prácticamente el entierro ha desaparecido, ahora viene la cremación. Digo, y esto todavía no lo estamos reflexionando. ¿Qué tipo de vinculación? ¿Dónde queda la vinculación de esa visita al cementerio? Yo lo abro, digo, como una pregunta que me hago, dentro de las preguntas que van surgiendo para pensar el mito hoy. Pero bueno, volviendo a los griegos, para cerrar esto de donde quiero pensar yo, 2 cosas para abrir a la charla a ustedes también. Que es decir, que Antígona y Creonte son 2 figuras contrapuestas, pero las 2 obran, digamos, de acuerdo a una conciencia de ley, es decir, a un orden ético, a un principio ético, de orden. Pero uno responde a su propia ley, a la ley humana, y ahí entra todo un tema de la ley humana y lo que dicen nuestras leyes, nuestras orientaciones, nuestras legislaciones, y hay otro que responde a leyes que trascienden lo humano, que tiene que ver con lo sagrado, que es un privilegio nuestro, los seres humanos, lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Bueno, ahí está el tema. ¿A quién responde esta ley? ¿A quién responde? ¿Quién nos va a dar esa luz? Otros 2 conceptos que se contraponen. El concepto de justicia, porque toda ley busca la justicia, y hemos escuchado la justicia divina, esto, Dios va, eso lo escuchamos, ya Dios va a arreglar esto, vos no te hagas problema, hay alguien que todo lo ve. Nosotros vemos así como en medio, pero hay alguien que está como esa idea de la justicia que está por sobre cualquier justicia humana. Pero hay una justicia humana que es real y que está también y que nos legisla todo. Bueno, ahí aparece entre lo que los griegos van a llamar la Dike, que es la diosa, y es el nombre de justicia, la diosa, la Dike, que es justicia, y que en Antígona
está diké en minúscula, más allá que esas son las traducciones ahora, pero en griego, el griego antiguo es todo minúscula, no existe la mayúscula, es todo minúscula el griego. Pero en las traducciones, la diké de la que habla Antígona está con mayúscula, porque es la diosa. Y cuando se hablaba de los dioses, se hablaba de Zeus y se hablaba de los hijos de los dioses, pero cuando se habla de diké en mayúscula, se habla de una diosa distinta, de una ley distinta. Y frente a la diké o a la diosa, aparece lo otro, que es estas traducciones de lo que podríamos decir que es el dainon o la te que mencionan acá, que es la hibris. La hibris es la desmesura. Es aquel acto que el hombre comete que lo hace menos hombre, que lo hace menos virtuoso, que se hace lo contrario del kalos y el agatón. El término ese, kalos, kai, agatón, es la kaloukagatía. La kaloukagatía es el principio de belleza y bien para alcanzar la eudaimonia, el bien vivir, el sumo bien. ¿Cómo voy a llegar? Cuando sea kalos, kai, agatón, cuando sea bello y bueno, ya no en el fagere, de que sería el hacer estético, que sí tiene que estar, y por eso el griego trabaja mucho sobre su cuerpo y sobre toda la realidad de la perfección, sino en cuanto a una conducta interna de kalos, kai, agatón, que es un agere, un hacer bien. Y ese hacer bien estaría representado en esa Antígona que no le importa perder la vida por el amor, y ahí hay un concepto que es el amor al hermano, el amor fraterno, que lo voy a dejar así enganchado, porque hay un amor, y vuelvo a esto del eros, el ágape, el sifrone y el frates. ¿Por qué esos 4 amores ahí griegos? Porque Antígona ama a su hermano, por eso puede hacer el rito funerario para cerrar algo, pero ese amar ahí no puede después transformarse en otra cosa. No hay un Hemón que sea, el novio, la historia está ahí, lo meto al personaje, Hemón. Hemón es el hijo de Creonte, es el novio de Antígona, y él va a hablar con el padre, y el padre, que es Creonte, que está cegado porque todos están corrompidos, lo trata a su hijo, lo subestima, lo maltrata, le dice que... Y el hijo, por miedo, no se planta ahí. Pero cuando va a ver a su amada y su amada ya se colgó, ahí grita, Hemón, grita. Y a mí me encanta pensar en alguna imagen. Esta es la que he tomado últimamente, porque Creonte, que está cegado, la ibris es la diosa que ciega, es cuando no la vemos, no la vemos, ¿vieron? Cuando no la vemos, que no vemos, que no entendemos, que no la podemos actuar, es como que no se puede nombrar, no se puede decir, no sabemos qué nos pasa. Cuando estás cegado, eso es lo que tiene la ibris en el texto. El corifeo, que es el que lo va tratando de unir la sensatez con la insensatez, él ya escuchó a su hijo, a Antígona, a Tirasías, el ciego, que viene con un niño, otra imagen que no nos da el tiempo, pero el Tirasías ciego viene a querer hacerlo entrar en razón y entra acompañado de un niño. Y Creonte le dice que está corrompido, se va con el niño y le dice a Tirasías, no vaya a ser que sea tarde, hasta que ahí entra en razón, y cuando entra en razón, va corriendo a hacer los ritos funerarios él. Porque, es más, Creonte siempre tiene la duda, no le cierran las cosas. De hecho, él primero dice, el que fue lo vamos a apedrear, sea el que sea, va a morir, lo vamos a apedrear. Y cuando le traen a Antígona, al tipo dice, ¿vos sabías que había una...? Sí, yo sé, le dice, pero es una ley tuya, no es la de los dioses. Y ahí Creonte tiene como algo
no la manda a apedrear. Dice, bueno, la voy a encerrar en la tumba. Entonces la cierra en una tumba. Para que está enojado, pero cuando le cae que se viene el conflicto más grande, que ya está el conflicto ahí, que ya se viene, recapacita y va y hace los ritos funerarios por Polínice y se va a liberar a Antígona, y cuando va de camino escucha el lamento de su hijo, el llanto, el grito, y ya llega y Antígona está colgada, está muerta. Y ahí su hijo lo quiere matar, no puede, y se mata. Todo esto no lo vemos en la escena, se lo cuenta el mensajero a la mamá, a la esposa de Creonte. Le cuenta esta tragedia y le cuenta este grito, ¿no? Un grito que él escucha, y ahí se despierta, ahí se le caen como escamas de los ojos. Ahí es como que se dio cuenta, tarde, porque eso es lo que tiene la tragedia, ya se actuó. Porque hubo desmesura. Y ahí es el planteo de la ética, digo, griega, que el hombre virtuoso tiene que buscar, ¿no? Esta prudencia, la madre de todas las virtudes. Ese podría ser el mensaje que queda ahí, pero en realidad hay tal riqueza después a lo largo de los autores que lo han tomado y que toman ese núcleo de significación que es Antígona, que hay tantas Antígonas como filósofos o escritores, sociólogos o psicólogos, porque ha sido tomada por un montón de ciencias para pensar distintas imágenes, distintos diálogos, distintas posturas. Son núcleos de significación cada escena. Antígona misma diciendo que no va a ser madre, ese matrimonio que tiene, ¿no? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde va a quedar ese amor por el hermano? Si fue valedero o no, en su cuestionamiento, si los dioses van a recibirla. Y este Creonte, que cuando se da cuenta ya está muerto su hijo, su esposa, su nuera, todos. Y también, digo, cómo se ha ido pensando, o cómo han ido pensando algunos filósofos en procesos históricos. Porque Heidegger piensa Antígona después de la Segunda Guerra, siendo él en parte iniciador de muchas de estas miradas. Hölderlin, Hegel puede hacer una lectura, nos cristianiza a la querida Antígona, haciendo las figuras, ¿no? Organizando la figura del Estado y del vínculo de las relaciones varones y mujeres en la familia, a partir del mito, hace esa lectura. Y esto lo trabajó y lo desarrolló Steiner, que tiene un texto que se llama Las Antígonas, que hace 4 análisis sobre este mito, tomando algunas figuras y desarrollando, y algunos filósofos que han trabajado sobre ella. Pero también tenemos en algunas obras nuevas, por ejemplo esta Antígona Vélez, o Antígona Furiosa, que habla sobre los desaparecidos. Yo cuando hace 10 años tomé este mito para pensar las cuestiones éticas, hablaba de los desaparecidos, y bueno, simultáneamente, no es que me copió a mí, pero simultáneamente surge también la pregunta por los desaparecidos, y está podríamos decir, esta readaptación de Antígona pensando el último proceso militar de la Argentina, y después otro autor toma todos los procesos latinoamericanos donde se desarrolla un paradigma de fraternidad hermano-hermana, y hoy, ¿no? Esto podríamos decir última parte del siglo pasado, pero en el siglo actual, en el año 2000, escribe Judith Butler El grito de Antígona,
haciendo un giro, una crítica a esa Antígona de Hegel para poner y dar un giro al paradigma patriarcal a partir del mito de Antígona, porque fíjense que se puede pensar el feminismo. Esta niña, pensando en la edad de Antígona, de las griegas, cuando son doncellas, porque todavía no está casada, pero es una niña que frente al poder de turno se puede posicionar y reclamar su derecho al rito funerario de un hermano, de otro varón. Y toma una fuerza cuando se analizan las dos hermanas, porque Ismena, todos los relatos que dice ella es: nosotros somos mujeres, nosotros no podemos con la ley de los hombres, nosotros no estamos para eso, nosotros tenemos otra función. Y Antígona, en el siglo IV a.C., viene a ser el paradigma de un feminismo que lo hemos podido leer después de 2500 años. Por eso Judith Butler me encanta cuando la toma y plantea este grito de Antígona. Cómo en Antígona está esa primer simiente del feminismo, vamos a decir hoy, a las lecturas epocales. Por eso, volver a esto de que el mito tiene una potencialidad siempre cuando uno analiza que puede tomar algún hecho histórico y también pensar eso que Aristóteles lo pone muy claro y que es, dice, se le llama la mémesis, pero es imitar y lograr la catarsis. Ese era el aprendizaje, porque la tragedia es una escena que me permite a mí experimentar esa situación como si fuera yo, todos esos actores, en lo que la desmesura, la pérdida de la virtud, la pérdida, hacen que mi vida se vuelva fatal. Es decir, que la fortuna esté del lado de la fatalidad, de la T, de esa locura que termina en tragedia, que termina en imposibilidad de ser. Lo traigo a la modernidad, ¿no? Lo traigo ahora a la contemporaneidad. Pero para el griego es ser ciudadano, ser pueblo, entender cuáles son las razones del Estado y que justamente una ley, por más dura que sea y más firme, nos genera la posibilidad de ser pueblo, de ser virtuoso. De hecho, la desmesura, y ese es el último verso, el último canto de Antígona, que dice, lo voy a leer para cerrar esto, dice: la prudencia es como mucho la primera fuente de ventura. No se debe ser impío con los dioses. Las palabras insolentes y altaneras las pagan con grandes infortunios los espíritus orgullosos que no aprenden a tener juicio, sino cuando llegan las tardías horas de la vejez. ¿Es decir? Ahí lo voy a analizar bastante. Ringo Bonavena dice: la sabiduría, la experiencia es un peine que te dan cuando estás pelado. Digo, poder anticipar algunas cuestiones desde la prudencia, y la prudencia como la frónesis, que no es una virtud profundamente, es tener la palabra justa, es tener, una intervención, es callar cuando hay que callar, pero es hablar cuando hay que hablar, porque entendemos por ahí que es la no acción, y no, al contrario, la prudencia es una acción oportuna. Y creo que ese es el gran desafío del qué debo hacer. ¿Es el momento ahora de actuar? ¿Es el momento de intervenir? Bueno, yo creo que Antígona nos da un montón de signos, de pequeñas luces así, para pensar qué debo hacer. Y cierro con una imagen que después les invito a que las vean, que es la imagen del guardián que descubre que ya han hecho el rito funerario. El tipo tenía que cuidar que nadie tocara el cuerpo, se debe haber dormido, debe haber estado en otra, y cuando mira la tarea que tenía, ve que ya ha pasado lo que no tenía que pasar. Y él se dirige a decirle a Creonte lo que ha pasado. Y él sabe que si va y le dice, lo van a matar a él, sabe cuál es su suerte. Y él hace todo un desarrollo que no sabe si ir, si no ir, que se frenó, que pensó,
llega y le dice, mirá, me pasó esto, hasta que se lo puede decir y se hace cargo. Y dice, bueno, y si me van a matar, el tipo se va a escapar y tiene que decirlo. Entonces, en esa figura, a mí me encuentro otra persona que habló, otro filósofo que se llama Kierkegaard, que Kierkegaard tiene un texto de los textos que tiene, de los escritos, tiene uno que se llama Temor y Temblor. Struden and Drown. Ese texto de Temor y Temblor, él retoma un texto bíblico que es reconocido, que es cuando Abraham sube con su hijo para sacrificarlo. Es lo que dice, ¿por qué leemos tan fácil esto de que Abraham va con Isaac y sabe que lo va a matar? Dios le ha dicho, andá y matalo. Y él le dice, vení, vamos a subir y lo va a matar. Y él, Kierkegaard, dice, la angustia que siente ese hombre que sabe que tiene que matar al hijo, va subiendo, esa angustia, dice, si yo lo pienso, no puede ser un pasaje así sencillo. Y la tragedia nos pone en esos lugares, digo, de la ética, porque es fácil con las leyes decir esto es lo que debo, lo que no debo, pero cuando uno interpela el accionar de uno y el qué debo hacer, más allá de las leyes, y empieza a tomar estos temas, digo, desde la filosofía, a preguntarse, ¿no? ¿Están bien, qué sé yo? Pienso en el ahora, en nuestro gobierno actual, ¿no? ¿Están bien algunas leyes o acciones que se promulgan? ¿Son correctas o no? Hasta para pensar esto a nivel global, podemos pensar, ¿no?, en estas leyes que hoy yo siento a veces, ¿no?, que no se reflexionan, o que si esa sentencia que se pone no es para politizarla, pero de la ética, ¿cómo me pone a mí esta situación? ¿Cómo yo la tomo? ¿Qué pasa con los exilios? Y ahí se me viene un montón de Antígonas, están ahí, no lo he dado ordenado, después lo van a leer, creo que está un poquito más ordenado, pero tengo que hacer referencia a Zambrano también, que Zambrano toma el núcleo trágico, pero ustedes saben que María Zambrano fue una mujer, una filósofa española que se tuvo que exiliar en la era franquista y estuvo en Francia, en Italia, en México, en Cuba, y andaba con su hermana, con Araceli. Y a Araceli le mataron el esposo y a partir de esa pérdida, ella empieza a reflexionar este mito. El mito la acompaña durante mucho tiempo y después va a escribir Antígona con la mirada del exilio, Antígona del exilio, que es un texto que lo hace en función de su historia y la historia de su hermana Araceli. Araceli, la que les gustaban los gatos, llegaron a tener 13 gatos y las echaron de Italia porque tenían 13 gatos, las dos hermanas, vivían juntas. Y digo, las anécdotas de los filósofos también, porque hay que ver ahí detrás cómo se van dando. Pero bueno, digo, Zambrano retoma el núcleo trágico y retoma ese núcleo amoroso, si bien de la fraternidad, este frates, ¿no?, este amor que es el amor fraterno, y que en la era de la tecnología, de la Segunda Guerra Mundial y hoy día del transhumanismo, y cierro, ¿no?, con esta reflexión que voy haciendo yo en mi investigación doctoral, ¿no?, de lo trans y el transhumanismo, ¿qué nos pasa con esa mirada tierna de la fraternidad? En discursos de tanto odio, de tanto enojo, de tanto insulto, de tanta violencia, de tan grotesco, como todavía, pienso, ¿no?, como un acto ético, necesitamos ser más fraternos con ese amor de Antígona por ese hermano muerto, que todavía no recibe los ritos necesarios. No esperemos que esté muerto, digo, ¿qué pasa con este hermano que está en el limbo, ¿no?, que no puede acceder? Y ahí pienso, ¿no?, en una ética que pueda romper cualquier mirada solo religiosa, sino también en el sentido más humano, en lo humano demasiado humano. Se me queda colgado hablar de Nietzsche por los tiempos, cierro acá,
porque Nietzsche no habla de Antígona, pero Nietzsche toma dos figuras de la tragedia que son importantes, que es lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo como la orden, y lo dionisíaco, que es eso que surge de la tierra como una fuerza, con un ímpetu que genera cosas nuevas, y él los hace complementarios. Y si bien tenemos en el mito de Antígona estas dos figuras que van a ser Creonte y Antígona como contrapuestas, creo que también hay una búsqueda o nos queda un desafío de poder comprender esas posturas, ¿no?, antagónicas, pero también complementarias, que es el trabajo, digo, que le queda por ahí a la ética a veces. Ajá. Digo, pienso, que dejo ahí. Bueno, hasta acá esto. Espero haber sido más o menos claro, ordenado. Por ahí Muy rico. Doy por supuesto un montón de cosas que por ahí hablo y sé que a lo mejor después hay que reforzar con otras lecturas. También les comparto, si quieren, todos estos documentos que están ahí atravesados en el pequeño escrito que les dejo, que son así, un flash. Sabemos que es complejo, Elio, y que has hecho un gran esfuerzo y te agradezco un montón, la verdad, muy enriquecida con todo el baño del lenguaje de los griegos. Y bueno, hay que ir a los griegos a veces para volver a las palabras que nos ayuden a significarnos hoy, en la actualidad. Totalmente, qué actualidad que tiene Antígona. ¿Comentarios, preguntas que le quieran hacer? Aprovechen a Elio. No hay, si quedan abiertas, después las pueden hacer. Si quieren hacer un foro, podemos ahí pensar. Y también invitarlos a pensar en este mito respecto de sus propios trayectos. Digo, a mí, algo que no dije, pero les cuento, yo trabajo en la cárcel, en la tumba, el tumbero se habla ahí, hace muchos años trabajo. Y a mí el mito de Antígona me ha enseñado a vivir y hacer experiencia de lo que es la tumba, y yo siento que estoy como Antígona ahí en la tumba esa, vivo, pero en la tumba. Digo, ¿cómo habitamos esas tumbas que son las propias? Todos tenemos un Creonte, una Antígona y una tumba. Entonces digo, también poder atravesar el mito por sus propias experiencias, sus propias vidas, para que sea significativo, buscar ahí qué aporte a mi propia historia. Creo que ahí también hay una clave para leer Antígona actualizada. Digo, mi propio Creonte o mi propio grito de liberación, que yo siento que los filósofos hacen eso. Zizek la toma y habla de lo que él piensa, Judith Butler la toma y habla de lo que ella piensa, y creo que Lacan también. Oye, se colgó, se tildó. Elio, se cortó. Lacan también toma el tema del grito de Antígona, cuando ella se reencuentra con el cadáver del hermano y ve que los ritos funerarios que ella había realizado, bueno, que alguien lo volvió a desenterrar, ¿ah? Y eso es como que la enloquece en un momento dado. Bueno, no me dice nada. Ahí se cortó, ahí volví. Bueno, perdonen, se cortó, ahí no sé, estaba diciendo que poder pasar nuestras experiencias. Hasta acá nada más, no sé si hay alguna Bueno, pregunta, muchas gracias. Recordaba que Lacan también retoma el tema del grito en Antígona, cuando descubre que la sepultura que ella le había tratado de dar al hermano, bueno. Ajá, y vuelve. Hicieron algo con eso, digamos, ¿no? Bueno, Elio, te agradecemos mucho. Te tomamos la palabra de las preguntas que puedan querer hacerte. Sabemos que estamos dentro del tiempo que te habíamos pedido, así que te agradecemos mucho. Todos los aportes nos has pasado por toda la filosofía con el mito de Antígona. Pensar algunos filósofos, sí, así, muy rápido. Mis expectativas están totalmente colmadas, digamos, y superadas. Bueno, y gracias siempre por la consideración, invitarme a charlar de las cosas que a uno le significan algo, ¿viste? Es eso, ¿no? Más allá de que ahora estamos en
digo, estoy con otros temas, pero digo, este tema siempre está ahí como... No, pero nos como has reciente. aportado el tema del encierro, ¿no? Lo cual es muy interesante, la dimensión del encierro en nuestras vidas y nuestra posición en Sí. relación a eso y el encierro de los otros. ¿Ah? Sí, ahí estamos. Bueno, Bien, buenas un tardes, abrazo. que sea León. de prosperidad para sus profesiones, de enriquecimiento, y felicito, mira, yo estoy en una diplomatura dirigiendo en contexto de encierro y digo, felicito a la gente que los viernes, con todas las posibilidades, porque somos grandes, somos profesionales, están dando tiempo para formarse, porque eso implica de que son responsables no solo con su propia formación, sino con su trabajo y con los que les lleguen. Así que los felicito, mi admiración a todos ustedes por dedicar este tiempo a su formación. Que tengan buenas tardes, nos vemos. Chao, Clara, que estés bien. Chao, Un gracias. Muchas gracias, abrazo. Elio. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos. Un bonito aporte, ¿ah?